Hola alumnos, hoy vamos a tratar el tema de suelos y cómo se realizan los ensayos en los suelos que es posible hacer. Esto nos está mostrando que lo que importa no es lo que vemos en el suelo, sino lo que está por debajo del mismo, que es lo que generalmente se denomina ensayo de suelos, con maquinaria más moderna que la que vemos aquí a la derecha, pero tampoco tan sofisticada. Comenzamos diciendo que la tensión de contacto es a la que está sometido el suelo en el punto inmediato por debajo de la fundación. Si es menor a la tensión admisible, estamos desaprovechando la capacidad resistente del suelo, y si es mayor, podría sobrevenir la rotura del mismo. Es importante que la tensión de contacto sea la misma en todas las bases para un asentamiento uniforme de la construcción. Profundidad activa es la zona que debe ser investigada para que determinemos si sus características corresponden a las tensiones que nuestras bases requieren, es decir, si tienen capacidad de tomar todo el bulbo de presiones. Ahora vemos en la figura de la izquierda cómo una carga aplicada sobre una porción mínima de suelo se distribuye por debajo de ella ampliando su zona de acción, pero disminuyendo las tensiones debido al incremento de superficie que toma esa carga. Lo mismo está representado en el esquema de la derecha, donde vemos una supuesta base que transmite la carga a una superficie tronco piramidal por debajo que indica la manera que se transmite la carga a los estratos inferiores. Una manera sencilla de determinar hasta dónde debemos analizar nuestro suelo sería para una base, por ejemplo, cuadrada, de lado B por B, analizar el suelo hasta esa profundidad B que suponemos por el ángulo que va descargando la base tendrá el doble de altura, o sea 2B por 2B, 4 veces la superficie, y entonces a ese nivel de suelo la tensión admisible deberá de ser igual a la cuarta parte de donde hemos apoyado nuestra fundación. En este diagrama vemos el bulbo de presiones de una zapata aislada. En la medida que vamos bajando, se van encontrando colores que nos indican que las tensiones van bajando. O sea, a ese nivel igual a 2B, la tensión será mucho menor. Veremos luego qué pasa cuando hay más de una fundación y los casos de los bulbos están próximos. Y ahora vemos qué sucede cuando tenemos más de una fundación y si las fundaciones directas se van juntando, qué sucede con los bulbos de tensiones que van adicionando carga y van siendo cada vez más profundos. Aquí aplicamos una carga y vemos cómo el desplazamiento de las moléculas de suelo pueden afectar los suelos vecinos o, si fuera una base,
a nuestro propio suelo. Son experiencias que se hacen con arena. Aquí estamos viendo cómo se está comprimiendo un suelo de arena al que se ha diferenciado en fajas que en principio eran horizontales por fajas coloreadas y el desplazamiento que se produce en esta situación. Esta figura que ya conocemos responde al esquema anterior. Es algo que ya hemos mencionado y este silo que se inclinó produjo este desplazamiento del suelo. Bueno, ahora vamos a ver en qué consiste el ensayo de suelos. Hay labores que deben ser realizadas en el terreno y luego, si fuera necesario, hacer ensayos en el laboratorio. Las labores del terreno son reconocimiento del terreno, cosa que puede, en principio, iniciar el profesional, como por ejemplo determinar si el terreno es natural o es un terreno de relleno, si hay pozos ciegos, si hay obras de infraestructura como cañerías ocultas por debajo de nuestras fundaciones, y si hay construcciones vecinas con fisuras que nos puedan indicar que el terreno puede ser complicado. Una posibilidad para una construcción de poca importancia o de poca altura sería hacer un pozo hasta una profundidad de la zona activa de nuestras fundaciones. A veces se aprovecha la excavación de una pileta de natación para determinar cómo está el suelo, verlo lateralmente. En caso de obras de mayor importancia se deberán hacer ejecuciones de sondeos con el sistema estándar de penetración de Terzaghi y Peck, que consiste en ensayos dinámicos cada metro, los que vamos a explicitar luego, toma de muestras y análisis de retorno del agua inyectada en esos ensayos. Luego habrá que hacer ensayos de laboratorio con las muestras que se obtuvieron de esos suelos, determinando qué tipo de suelos son y qué parámetros de cohesión para los suelos cohesivos y de fricción para los cohesivos y los friccionales. Posteriormente nos darán un informe técnico y nos propondrán sistemas factibles de cimentación para ese. ¿Qué cantidad de sondeos deberemos hacer? Para un terreno de ciudad como el que vemos en la pantalla, con 2 sondeos en la zona donde se va a ubicar la construcción es suficiente. Si diera muy errático, o sea, mucha diferencia entre un sondeo y otro, tendríamos que intentar con un tercer sondeo para visualizar la erraticidad o no. En algunos casos es necesario hacer más sondeos y se podría llegar al caso de algunas construcciones donde se ha hecho un sondeo por cada base. Bueno, los planos de inicio del sondeo pueden ser a nivel del terreno natural o una vez hecho la excavación, lo que ahorraría parte del ensayo de suelo, pero no nos permitiría determinar si, por ejemplo, aparece una napa de agua antes del nivel de fondo de excavación
que complicaría la construcción y por ahí nos debería indicar que tenemos que trabajar a menor profundidad para evitar complicaciones y futuros inconvenientes con humedades. Cuando aparecen napas en el sondeo, se deberá, además de marcar el nivel al que está la napa, impermeabilizar con bentonita, que es una tierra que se obtiene en algunas excavaciones y que los ensayistas ya disponen de ella, que impermeabiliza los laterales de la perforación y permite seguir trabajando con tranquilidad por debajo de la napa hasta la profundidad activa. Bueno, les voy a explicar ahora en qué consiste el sistema de penetración de terza IPEC. Vamos a hacer una perforación. Se coloca un trípode y se coloca una pieza que va a ir perforando el pozo con retorno de agua y va a ir bajando hasta el primer metro de profundidad con rotopercusión, o sea, rota y percute. Una vez llegado a esa profundidad, se coloca esta pieza que va a ir golpeando sobre el primer metro. Visto acá a la derecha, la pieza tiene, en este caso, 63,5 kilos y va a caer desde una altura, que está marcada acá, de 76,2 centímetros. Lo que dicho de otra manera sería lo mismo que 70 kilogramos por 70 centímetros. Produce un trabajo de 4.900 kilogramos. Y esta muesca nos indica cuando el ensayista tiene que tirar de esta pieza y cae. Esos golpes, los primeros son descartados, los primeros centímetros, y luego se mide la cantidad de golpes que habrá que dar para descender esta pieza 30 centímetros. La pieza que desciende no es la misma que perforó, sino se saca la parte que perforaba, la pieza que perforaba, y se pone un tubo sacamuestras que tiene adentro unos caños plásticos donde durante esos 30 golpes, 30 centímetros de golpeo, van introduciendo parte del suelo que luego será sacado para llevar al laboratorio. Bueno, aquí tenemos el video que les prometí. Vamos a iniciarlo. Acá están trabajando y ahí está soltando la masa pilón que veremos luego para producir los centímetros de profundidad. Esta pieza la están sacando y ahora van a extraer los caños, los van levantando. Bueno, el video es largo, el método es muy rudimentario, está hecho en el campo, no tienen posibilidad de mandar agua, salvo echar un poco con un balde, vamos a ver luego, y están sacando el último tramo de el sacamuestras. Ahora va a ser llevado
acá a la derecha, donde se sacan las muestras que están dentro de caños plásticos, mientras que acá estos operarios ponen la pieza que va a realizar la rotopercusión. La está apretando y en este momento está por comenzar la perforación. Ha echado muy poquita agua, no podemos ver cómo trabajan con el agua de retorno. Vemos que el suelo es muy blando porque penetra con facilidad. Y ahora está tratando de llegar a determinada profundidad. Siguen golpeando. Y la rotación en este caso es manual. Un excelente ejercicio para el operario. Ya llegó a meter el caño, que es de 1 metro. Ahora desarman la pieza con la que penetraban. Vuelven a sacar todo el caño. Están desenroscando la parte final, que sería la parte que penetra, y van a poner el sacamuestras y van a producir el golpeo. Acá vemos que esta es la carga que van a aplicar, 70 kilogramos, y esa varilla tiene una marca a los 70 centímetros para ser soltada. Estará por acá. Ahora se pone lo que se denomina gatillo. Y que cuando llega a la altura que está marcada, se suelta. Se mide la cantidad de golpes necesaria para bajar esos 30 centímetros. Aparentemente con 3 golpes fue suficiente. Es un terreno de muy mala calidad, seguramente arenoso, y se toma nota de la cantidad de golpes a esa profundidad para tener idea de cómo es el suelo. Una vez llevadas las diferentes muestras de suelo al laboratorio, se procede con una serie de ensayos bastante sencillos. Este es uno de ellos, que consiste en
superponer una serie de tamices con mayor abertura arriba y menor en los inferiores. El tamiz superior se denomina número 40 y en los siguientes se llega hasta el número de 200. Y una vez colocados en la máquina que se ve a la derecha, que produce una vibración, y determinada la cantidad de material retenido en cada uno de ellos, se hace un análisis del tipo de material constitutivo. El tamiz de abajo es el llamado número 200, que pasa la fracción fina menor de 74 micrones, o sea, 74 milésimas de milímetro. Es lo que se denomina fracción fina y es lo que nos da suelos cohesivos, o sea, lo que vulgarmente se dice tierra. Estos elementos son básicamente limos y arcillas. En los que están por encima se retienen las arenas y las gravas, que veremos cuáles son los límites en las próximas diapositivas. Como veremos en la próxima diapositiva, en el siglo pasado se han ensayado diferentes sistemas de clasificación de los suelos. En nuestro país utilizamos el de Arturo Casagrande, que nos dice que si la fracción que pasa por el tamiz de 74 micrones, o sea, la más fina, es mayor al 50% del suelo, nos encontramos con suelos finos, constituidos básicamente por arcillas, que son las más finas, y limos, que son un poco más gruesos, con diferentes características. Laminares las arcillas y cohesivas, según el tenor de humedad. Los limos no son básicamente cohesivos, hay orgánicos e inorgánicos. Los que nos sirven para fundar son los inorgánicos, o sea, las tierras coloradas, no el humus, o sea, la tierra negra que es la capa superior en nuestra ciudad al menos. Si los suelos estuvieran por encima del 50%, los suelos gruesos, los que han sido retenidos en los tamices anteriores, se trata de gravas y de arenas. El límite de cada uno lo veremos en las próximas diapositivas. Vemos ahora la clasificación de los suelos según diferentes normas. Desde 1890, el Buró de Suiza, a las demás, todas ensayadas en el siglo pasado, nosotros utilizamos la de Arturo Casagrande, que es la que está recuadrada acá, y que nos dice que hay tres tipos de suelo: grava, arena o suelos finos. Los suelos finos son, como les decía anteriormente, la tierra colorada, que está por debajo del humus, que es la tierra negra y que es la tierra fértil, que no nos sirve para fundar nuestras construcciones. Estos suelos finos vamos a pasar a otra diapositiva, a otro sector. Según Terzaghi, son los limos desde 74 micrones, que es este el límite, o 74 milésimas de milímetro, a 2 micrones, que es la arcilla, que solamente se ve con microscópico electrónico. Las arcillas tienen la característica de que con un poco de agua se amasan y tienen cierta cohesión y consistencia, y los limos no tienen esa cohesión, pero si estuvieran solos, bien comprimidos, tienen capacidad portante. Volvamos a la clasificación de Casagrande. Después de los limos y las arcillas están las arenas, que van las más finas desde 74 micrones
a la más gruesa 4,75 milímetros. Los profesionales reconocemos entre la arena fina y gruesa con solo verla en la obra. Es un poco más complejo saber si es mediana. Y las gravas, que son las pequeñas piedras, finos y gruesos, hasta 7,5 centímetros, o sea, 3 pulgadas. Después serían bochones, ya el elemento de suelo. Bueno, los límites están definidos, las piedras se ven macroscópicamente, las arenas a veces es necesario la utilización de un microscópico, y un microscópico electrónico sería para ver la composición de las arcillas. Bien, una vez determinado la composición del suelo, en el ensayo hay que indicar el tipo de suelo que se encontró a determinada profundidad. A la arcilla se la denomina con C de clay y al limo la M de limo. Bien, son, como dijimos, las partículas menores de 74 micrones, la arena con S de sand y la grava con G de gray. Estas dimensiones que mostramos a la derecha ya las mencionamos. Y hay otra nomenclatura restante, según Casagrande, que es los suelos finos F, organic O, bien graduados well, pobremente graduados poor, baja o mediana plasticidad o compresibilidad low, y H high plasticidad o compresibilidad. Esto aparece en el ensayo de suelos y lo vamos a ir manejando cuando mostremos uno. Bueno, estas son las características de los suelos cohesivos, o sea, los suelos finos. Las arcillas, las partículas básicamente son laminares. La plasticidad es la propiedad, o sea, se amasan bien con agua y según los valores pueden ser duras, compactas, medianamente compactas o blandas. A las duras en nuestra provincia se las denomina tosca. Luego tenemos los limos inorgánicos, o sea, hay limos orgánicos que serían los fértiles, la tierra negra, y los inorgánicos que son más vale de colores castaños. Tienen poca plasticidad y escasa cohesión, a pesar de que hay algunos limos plásticos, pero se reconocen porque al amasarse, si se les golpea en la mano, la humedad sale, a diferencia de la plasticidad que tienen las arcillas, que son más como una masilla. En las arenas la importancia está en la densidad, o sea, lo bien graduado y compactado que está, formando un suelo de importante, en algunos casos, capacidad de tomar cargas, tanto gravitacionales como friccionales, o sea, las que se aprovechan en las fundaciones de pilotes. Bueno, vemos ahora las propiedades de los suelos granulares, o sea, son los que estaban en tamaño por encima de los 74 micrones, o sea, de los suelos cohesivos, y hasta los 200 micrones son las arenas, cuya capacidad de tomar carga, tanto friccional, o sea, con un pilote, como de contacto sobre la misma arena, depende de
la distribución granulométrica, es decir, si hay granos gruesos, medianos y finos, se produce una mejor empaquetadura de la constitución granulométrica y este suelo tiene mayor capacidad de tomar cargas. Eso se mide también con la relación relativa, es decir, lo que pesa cada metro cúbico de suelo, y la forma de la partícula también podría colaborar porque nos da una mejor trabación entre una y otra. No tiene tanta importancia las características mineralógicas de las partículas en lo que nosotros necesitamos, que es tener un suelo suficientemente resistente para las cargas que vamos a aplicar. Bien, los suelos cohesivos y no cohesivos se diferencian fácilmente cuando hacemos una excavación. Obviamente el de abajo que estamos viendo tiene un determinado ángulo que forma la arena, que es el ángulo phi del terreno. En ese caso, en los cohesivos la determinación del ángulo phi es un poquito más compleja y nos da valores que nos permiten determinar qué carga se aplican sobre los taludes. Los suelos cohesivos, es decir, los que tenían partículas de menores tamaños, básicamente limos y arcillas, tiene mucha importancia la cantidad de agua que tengan. El límite líquido nos da el límite hasta donde podemos utilizar ese suelo cohesivo para fundar. Por debajo de él sería barro de muy poca capacidad resistente y por encima estaría el rango plástico marcado acá, y en este punto terminaría, según las características de nuestro suelo, el sector límite plástico. Por encima hay una masa que es semisólida y por encima del límite de retracción estaría una masa completamente sólida. En este caso nos encontraríamos con la conocida tosca o el pampeano, y en este rango estaría el suelo que tiene muy buenas propiedades. Bueno, otro de los ensayos que se hace en el laboratorio es el ensayo triaxial para determinar la capacidad de carga que toma un sector de nuestro suelo. Lo que sacamos nosotros en los ensayos con el sacamuestras es traído hasta el laboratorio dentro del tubo y embolsado en nylon, y se lo coloca en esta maquinaria de ensayo triaxial que va a aplicar una carga, pero que contiene este espacio de suelo lateralmente. Esto está dentro de vidrio y con una alta presión. Entonces, al aplicar la carga con el pistón, se determina cuál es la capacidad de rotura de este suelo. Hay otra posibilidad de hacer un ensayo sin suelo confinado, pero sería para cargas menores y lo que nos determinaría es la deformación bajo carga del mismo. También se hacen ensayos de corte para ver cómo funciona el suelo ante cargas de corte, o sea, en un sentido y en el otro. Las maquinarias son estas. Se realizan también, para obras importantes, ensayos de consolidación para suelos
de características cohesivas. Se pone una porción de suelo aquí, se le ponen cargas en este punto y se toma porciones de suelo saturados y se verifica con el tiempo cómo al ir perdiendo su humedad por compresión, qué capacidad de resistencia tienen. En suelos granulares, o sea, en arenas, prácticamente es inmediata la consolidación. Bueno, ahora vamos a ver el informe de una perforación que se hizo, un sondeo en un edificio de la calle Catamarca, es un edificio de 10 pisos. Las muestras han sido tomadas con este número 1, 2, 3, 4, 5, 6. El primer sondeo se hizo hasta la profundidad de 1 metro. Las características generales de este suelo hasta los 11 metros es limoso con calcáreos y sigue limoso con calcáreos y con nódulos por debajo. El color es este, castaño oscuro, castaño rojizo oscuro. Esta es la clasificación, es M de limo, L de low, o sea, de baja compresibilidad, o sea, poca capacidad portante, y a 1 metro de profundidad se dieron 9 golpes. Estas son las cantidades de golpes que se dan. Cuanto más golpes, más resistencia. A 3 metros tenía 24 golpes, mayor resistencia que por debajo. A los 4 era menor y a los 5 era de 36 golpes. Bien, pasando a las propiedades físicas, acá arriba se ven los porcentajes de diferentes características. Esta es la cantidad de humedad que tiene el suelo. Por ejemplo, aquí está entre el 30 y el 40%. Este suelo de limo estaba por debajo del 30% de humedad, o sea que estaba más vale duro. Y el otro es el límite plástico, el que va a la derecha. Es conveniente que los suelos estén dentro del límite plástico o más duros. A la altura de la napa que se indica aquí a los 8 metros, obviamente el suelo, que también es limoso, estaba del lado del barro, o sea, pasando el límite plástico. Bien, y finalmente estos son los tamices. Este es el tamiz de 200 micrón, de número 200, de 74 micrones. La mayor cantidad de materia la pasó, entre el 80 y el 90%, quiere decir que es suelo cohesivo. Acá a la derecha se ve las partículas que fueron retenidas en tamices anteriores, o sea, o de gravas o de arena, pero son mínimas. Y después está el peso específico, 1,75, 1,85, es más o menos la densidad de la Tierra, que quiere decir 1850, 1750 kilogramos por metro cúbico. Después, este es un ensayo triaxial. Los valores que nos dan son las tensiones admisibles, que a veces es lo único que algunos profesionales miran, que es lo que nos interesa, 4 kilos, 3 kilos, 2,6, y el ángulo de fricción, que es un ángulo que usamos para otros cálculos que, bueno, en este punto es un poquito complejo de explicar. Acá están las referencias: castaño, oscuro, grisáceo, rojizo, veteado. Y acá están la indicación de las perforaciones que, como era una obra importante, más o menos de 10 pisos, hicieron 3 perforaciones. Bien, datos de profesional y demás.
Bueno, estos parámetros, algunos de ellos, nos sirven para determinar hasta dónde tenemos que tomar ciertas precauciones. Si tuviéramos un tablestacado, digamos, con estas características, que tiende a tumbarse así, que tiene un pie en la estructura de hormigón de estas características, no podríamos apoyar carga como esta número 1 hasta este nivel, porque nos afectaría la carga sobre esta pieza que trabaja la flexión. Y un peso en la superficie recién se podría, de importancia, recién se podría colocar donde termina este ángulo, que es el que nos permite saber el ensayo de suelos en función del ángulo phi, que no es exactamente ese, sino es una determinación a partir de ese valor. Un aspecto que nos importa en las construcciones es el asentamiento de cada una de las fundaciones. Ya hablamos algo al comienzo de esta clase y hay que tener en cuenta el hundimiento del suelo debajo de una placa que sirve de fundación y la elevación de la zona circundante. Si esto se realiza sobre la superficie, las zonas circundantes se elevan, sobre todo en terrenos de arena. Si, a diferencia de eso, hay una importante tapada de las zonas circundantes, se reduce el asentamiento porque esta parte no se levanta tanto de ambos lados. Pero si la zona estuviera inundada, este sector de suelo tiende a flotar, entonces la tapada tiene menos efectividad. Bueno, los asentamientos diferenciales máximos son de 2,5 centímetros entre una y otra parte de la estructura. La foto de la derecha, que ya vimos otros casos de silos también, donde la carga es muy importante sobre el suelo y se debe estudiar, es solo a título ilustrativo. Si tuviéramos una torre con una importante carga sobre este sector y un asentamiento que, de no a recurrir a algo, nos sería diferente el basamento y la torre, podemos recurrir a sacar esta porción de suelo que equivaldría al peso total de la torre y en los laterales, o sea, hacia donde sigue el basamento, sacar menos suelo, de manera que la carga neta sobre esta superficie sea la misma que esta, o sea, la que tenía el suelo anteriormente. Lo que no quiere decir que la carga sea cero, pero sí la carga sobre el suelo sería la misma sobre un terreno ya previamente comprimido. Bien, ahora vamos a hablar, pero mínimamente, sobre las fundaciones superficiales en roca. Es un tanto difícil analizar las rocas, perforarlas y saber hasta qué profundidad el macizo rocoso o el bloque rocoso donde estamos apoyando es heterogéneo o es homogéneo. Entonces hay que recurrir a algunos sistemas que, como hacer una perforación y con algún elemento bajar y raspar para ver qué tipo de suelo
es, y en realidad, si bien el suelo rocoso parece muy resistente, podría generarnos inconvenientes en nuestras construcciones, como por ejemplo si las rocas por el proceso de generación estuvieran apoyadas unas sobre otras de manera inclinadas, se podría producir un deslizamiento de todo el edificio hacia el lado que el macizo rocoso está inclinado. Bueno, aquí termina esta presentación. He tratado de ser lo menos técnico posible. De cualquier manera, he introducido alguna terminología para que se puedan manejar. Lo importante es ver qué es lo que nos dice un ensayo de suelos, darse cuenta de que es importante hacerlo, y son cosas que los profesionales tenemos que saber analizar, no solamente buscar la tensión admisible a la profundidad que estábamos pensando hacer nuestra obra, sino hacer los ensayos de suelos necesarios, aunque no sean obligatorios, para dormir tranquilos de alguna manera, tanto en las excavaciones como cuando tengamos el edificio terminado.